Bien, entonces, con respecto al modelo del proyecto transversal, ¿sí? Evidentemente tenemos tres tablas, ¿no? Tenemos tres tablas. Por un lado, la tabla de los alumnos, por otro lado, la tabla de las materias, en donde en alumnos vamos a tener todos los alumnos de esta institución y del lado de materias, todas las materias que se dictan en esta institución, ¿sí? El nombre de la base de datos puede ser un nombre representativo. Acá los chicos le pusieron escuela, podría haber sido universidad, ¿sí? Eso lo eligen ustedes. Ahora bien, eh, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es crear una aplicación que nos permita, o que permita al personal de esta institución, habla puntualmente de la Universidad de La Punta, poder registrar o inscribir a esos alumnos en distintas materias, ¿no? Y poder registrar la última nota del alumno, ¿sí? Como en este caso, un alumno se puede inscribir en varias materias, y en una materia puede haber inscrito varios alumnos, es decir, hay una relación de muchos a muchos, es que aparece una tabla más representando esa relación, que en este caso ellos le pusieron de nombre inscripción, ¿sí? Con respecto a los alumnos, necesitamos tener esta información. Esta información la fueron sacando en base a las consultas que tenían que hacer. Recuerden que habíamos dicho que una buena práctica es que si tengo la tabla alumno, tenga una ID alumno, y si tengo una tabla materia, una ID materia, ¿sí? Y que sea autoincremental, ¿no? Entonces, en este caso, poniendo el ojo en alumno, como mínimo necesitaría estos datos: el DNI del alumno, el apellido del alumno, el nombre del alumno, la fecha de nacimiento y un estado. ¿Y un estado por qué? Porque es lo que hemos estado hablando hasta ahora, que la idea es, a través del estado, hacer una baja lógica, es decir, que el estado indicaría un valor true, indicaría que el alumno está activo, está dado de alta, existe en nuestra institución, y un valor en falso, o cero, como es que se los pone a ustedes, indicaría que el alumno no existe más en la institución, ¿sí? Está dado de baja. Con las materias pasa lo mismo. La materia tiene un ID, tiene un nombre, el año al que pertenece esa materia y el estado, ¿sí? También si está activa la materia o no. La tabla de inscripción sirve para registrar qué alumno está inscrito en qué materia y qué nota tiene en esa materia, ¿sí? ¿Cuál es la última nota registrada en esa materia? Entonces, la tabla de inscripción, en este caso, ellos pusieron en la tabla de inscripción un ID de inscripción, ¿sí? Después, tengo el ID del alumno, que indica cuál es el alumno que está inscrito, y el ID de la materia, que indica en qué materia está inscrito ese alumno, y una nota. Fíjense que la nota la tienen como un doble, ¿sí? Puede suceder que haya grupos que en inscripción no hayan puesto ID de inscripción, que hayan puesto estos dos campos, ID de materia y ID de alumno, y hayan declarado esos dos campos como clave primaria, ¿sí? También es válido eso, que los dos formen la clave primaria. Es decir, que lo que no me va a dejar, si yo pongo a esos dos campos como clave primaria, lo que no me va a dejar es inscribir dos veces al alumno en la misma materia, ¿sí? Si los pongo como clave. ¿Algún grupo hizo eso? ¿Puso en inscripción como claves ID de alumno y ID de materia? Sí, y después nos arrepentimos y los pusimos como índice a los Bien, ideas y se pueden relacionar. bien. Bueno, ojo ahí. Ahí vamos a charlar ahora con respecto a eso de los índices y todo eso. Fíjense en esto. En el caso de inscripción, ¿sí? En el caso, perdón, de alumno, el ID de alumno es clave, ¿sí? ¿Estamos? En el caso de alumno, ID de alumno es clave. El DNI, ¿sí? Puede estar marcado como único, es decir, que no permita repetir los números de documento. ¿Cómo hicieron eso ellos? Si son tan amables, si pueden pararse en la tabla alumno e ir a la estructura,
Fíjense que lo lograron de esta forma, seleccionando el campo DNI y marcándolo como único. ¿Sí? Eso, amén de generar un índice, lo que hace es también poner una restricción. La restricción de que cuando agregue un alumno, el DNI que ponga no se repita dentro de, dentro de esta tabla, ¿no? ¿Sí? Ahora, si vamos a inscripción, en el caso de inscripción, fíjense, gracias, fíjense que en inscripción tiene ID de inscripción, ¿sí? Que es clave, fíjense que lo ponen con una llave amarilla, pero ID de alumno y ID de materia no son únicos, no los marquen como únicos. ¿Saben por qué? Porque si yo los marco por separados como único, lo que va a hacer es, de manera individual, va a chequear de que no haya dos alumnos, dos ID de alumnos repetidos, es decir, no me va a dejar inscribir al mismo alumno en otra materia. ¿Se entiende? Lo mismo que si pongo al ID de materia como única, ¿sí? No me va a dejar repetir el ID de la materia, es decir, no voy a poder decir que en esa misma materia tengo otro alumno inscrito, ¿sí? No son únicos. Y la pregunta puede ser, ¿y pero por qué tiene ese mismo icono, el de la llavecita gris? Porque hay otra restricción que está puesta ahí, no de único, sino de integridad referencial. Es decir, que son claves foráneas. ¿Y cómo hicieron eso? Bueno, lo que ellos hicieron fue ir a vista relaciones y poner estas dos restricciones. Que el campo, ID de alumno, ahí téngame paciencia acá, una restricción es que el campo ID de alumno hace referencia de la tabla alumno al campo ID de alumno, ¿sí? Y que el campo ID de materia hace referencia de la tabla materia al ID de la materia. ¿Qué va a impedir esto? Que cuando inscriban un alumno, sea un alumno que exista, ¿sí? Es decir, que cuando agreguen un alumno a la inscripción, sea un alumno que exista en la tabla de inscripciones, ¿sí? Entonces, chequeen grupos, chequeen si ustedes parados en inscripción o cursada, o no sé qué nombre le pusieron a la tabla, si van a vista de relaciones, que existan esas restricciones, ¿sí? Que existan esas restricciones. Fíjense que agrega acá esas dos restricciones, ¿sí? El icono con la que los representa es el mismo icono que cuando elijo único, ¿sí? Pero no es que sean únicos, sino que son claves foráneas. Eso es lo que estuve indicando ahí. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. ahora, ¿qué es lo que deberían hacer? Si tengo el modelo más o menos armado de esa manera, hay grupos que, por ejemplo, en alumno, a ver si puede mostrar, hay grupos que en alumno, No se lo dejamos de escuchar. a ver, ahí sí Vale, pueden pararse en la tabla alumno. Hola, hola. Eco. Ahí le Hay escuchamos. grupos que en alumno, en la tabla alumno, pusieron al DNI como un varchar, ¿sí? Como carácter. También es válido, ¿sí? También es válido. Eh, pero también pueden poner la restricción de integridad, perdón, de clave de único, ¿sí? De dato único. ¿Ok? Para la fecha, sí que sea para la fecha de nacimiento sí que sea un date. No lo manejen como string, manéjenlo como date para poder validar las fechas, ¿sí? Eso sí es importante. Bien. Entonces pregunto a los grupos, ¿están más o menos en ese modelo? Sí, profe. ¿Alguien profe. hizo algo diferente? Sí, profe. Sí, profe. Se Bastante, parece bastante bastante. parecido. Ajá. Algunas Sí, cosas cambiadas de nulos, pero sí, en general sí. Sí, Bien, bueno, nosotros agregamos una cosa más, que es agregar el estado del alumno y de la materia dentro de la lista de inscripción. eh, a ver,
por favor, pueden compartir. Sí, sí. Esto... Acá. Bueno, esto justo lo estaba cambiando, por eso una tiene una llave y la otra no. Pero estábamos pensando que cuando vamos a dar de baja a un alumno, vamos a dar de baja una materia, va a quedar la inscripción, va a quedar una inscripción referenciando a un alumno que fue dado de baja, o a una materia que fue dada de baja. Entonces pensamos en vez de poner un estado de inscripción, referenciar al estado del alumno y al estado de la materia dentro de la inscripción. Mirá, ahí vas a tener fíjate, para mostrar el modelo. Mostrar el modelo. Por favor. Ahí, fíjate que tenés la misma información. ¿Ves que si vos quisieras saber, supongamos que tomás una inscripción, ¿no? Y querés saber si ese alumno existe, vos podés navegar de inscripción, podés navegar al alumno y podés saber esa información. ¿Sí? Si está activo o no. ¿Se entiende? Lo mismo que para la materia. Si tomás una inscripción y querés saber si esa inscripción representa una materia que está activa, también podés navegar por el ID de materia, podés navegar a la materia y consultar el estado. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? o sea que sería innecesario. Porque tenés dos veces lo mismo. Ok. Tendrías dos veces lo mismo. Entonces, esto sacalo porque estás diciendo lo mismo. Ponele que vos decís, ¿Y la tabla de ponele, inscripción requeriría también un atributo de estado? podría tener un estado, ¿sí? La inscripción podría tener un estado, eso también les quería aclarar. Igual que como hicimos con el préstamo de las herramientas, ¿sí? Igual que como hicimos con el préstamo de las herramientas, yo podría poner en inscripción un estado. Entonces, cuando quiero dar de baja una inscripción, le cambio el estado, ¿sí? O si no tengo estado, la baja va a ser física, es decir, voy a tener que hacer un delete de inscripción. Todo va a depender de cómo ustedes quieren manejar esos datos. Si ustedes dicen, no, que no sea una baja física, ¿sí? Que no sea una baja física porque pierdo en qué materia estuvo inscrito determinado alumno, ¿sí? Entonces, podría poner un estado, ¿sí? Podría tener un estado como booleano, ¿sí? Podría tener un estado inscripción. Y el borrado de la inscripción también que sea lógico. Eso lo deciden ustedes. Si no lo pusieron, como el grupo 2, también está bien. ¿Sí? Claro, es que en realidad habíamos puesto primero un estado booleano y después dijimos, no, pero ¿qué pasa si bajan al alumno o a la materia? Y por eso pusimos estas dos referencias, pero Si Pero bajan sí, al vamos por alumno, verlo. si bajan al alumno, ¿sí? Supongamos que vos querés saber, si vos quisieras, por ejemplo, listar las materias en las que está inscrito un alumno, ¿sí? Listar las materias en las que están inscritos los alumnos. Vos harías un select, ¿sí? Ponele de materia.nombre, ¿sí? Materia.nombre, coma, materia.año, ¿sí? From, y ahí le dirías, bueno, voy a unir alumno con materia, en realidad alumno podría ser con inscripción, materia, ¿sí? Supongamos que quiero listar todas las materias en las que hay alumnos inscriptos. Uy, me borraste. Espera un ratito. Acá, como estoy uniendo dos tablas, tengo que reunirlas en el where inscripción.id materia sea igual a materia acá. Ahora que lo voy a escribir de nuevo abajo, no refresque porque me borras. Select materia.nombre, coma, materia.año. Vas a ver ahora cuando yo haga clic afuera. From inscripción y materia
M, le vamos a poner para que sea igual hacia arriba. Como estoy uniendo dos tablas, ahí grupo número 1, ¿se acuerdan? Cuando joineo dos tablas, cuando junto dos tablas, ¿sí? Las reúno por sus campos en común. Generalmente es clave primaria de un campo, clave foránea de una tabla, clave primaria de la otra tabla, ¿no? Como reúno inscripción y materia, ¿sí? ¿Qué tienen en común? El ID de materia. Entonces, inscripción.id de materia sea igual a materia.id materia, clave primaria, clave foránea. Materia, bueno, ahí se me fue un O, pulsé Enter sin querer. Bueno, y acá le diría, me interesa, pero yo necesito de los alumnos activos, ¿sí? Entonces, acá, esperen de nuevo, va de nuevo, select materia.nombre, vamos a hacer con los nombres, nada más, from alumno a materia M, voy a reunir tres tablas, inscripción y, voy a ir haciendo por parte. Bueno, ahí tengo las tres tablas. Ahora, para reunirlas, where. ¿Qué pondría en el where? ¿Cómo las reúno? A ver, díctenme. ¿Cómo reúno alumno con inscripción? Where alumno, el ID ID alumno, alumno igual a que ID. sea igual a la inscripción y de alumno, y lo mismo con materia. Y lo mismo con materia. And materia.id materia igual a inscripción.id materia. Perfecto. Ahí reuní las tres tablas. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero de los alumnos que existen. Entonces, ahí agregaría and el alumno estado igual a 1 o true, como ustedes quieran ponerle. Entonces, de esa forma, solamente tengo las materias en las que están inscritos todos los alumnos, ¿sí? Me va a repetir los nombres de las materias. Ahí podría poner... ¿Usar un join? ¿Puedo usar un join? Sí, puedo usar un join. Podría usar un join, ¿sí? En realidad, la operación que estoy haciendo acá se llama producto cartesiano. Cuando junto varias tablas, es un producto cartesiano. Y después, para que sea un join, para emular un join, las reúno en el where por clave primaria de una tabla, clave foránea de la otra tabla. ¿Sí? Si no, esto es, supongamos que quiero reunir la tabla materia con la tabla alumno. En el from, yo podría poner from alumno, join, materia, perdón, alumno con inscripción, porque con materia no tengo nada en común. Inscripción, on, y pongo sobre qué campos, ¿sí? Y ahí va la condición, ID alumno igual a alumno, punto, ID de alumno igual a inscripción, punto, ID alumno. ¿Sí? Algo así no, así sería la sintaxis del join. ¿Sí? La sintaxis del join. ¿Estamos? Entonces, sintetizando, en este caso, para el grupo número 8, sacaríamos esto, ¿sí? Esto lo sacaríamos porque podemos saber para una determinada inscripción si la materia existe y el alumno existe, podríamos saberlo, y si quieren le agregan el estado a la inscripción. Eso lo podrían tener tranquilamente. Bueno, ¿Sí? Bien, una vez que tienen el modelo armado, cuando un miembro del equipo armó el modelo, ¿sí? Acá, por ejemplo, Martín, del grupo 2, armó el modelo de base de datos, armó el esquema de la base de datos, ¿sí? Lo que va a hacer Martín es, parado en la base de datos, en escuela en este caso, va a exportar.
Y en exportar, directamente elige exportar. Y le va a descargar un archivo con extensión SQL. Ahí en exportar, abajo, Perdón, ¿desde escuela dijo? O sea, tenemos parado que en hacer- escuela. Exportar Ahí y la fíjense, descargo, sí. abajo, en la Perfecto. barra de estado, no alcanzo a ver, abajo tiene que estar, ¿Lo ahora? ese archivo. Ese archivo, pasáselos, se lo pasan a sus compañeros de equipo, ¿sí? Por WhatsApp, Ah, sí, por... sí, ya se los ¿sí? pasa. Bien, Sí. perfecto. Bueno, entonces ahora, eh, si puede compartir otro miembro del grupo 2 para mostrar cómo lo importa. Ahí está. Entonces, lo que va a hacer el compañero acá es emular de nuevo la importación. Él ya la había importado, entonces va a crear otra base de datos. Ustedes lo que harían es crear la base de datos con el mismo nombre que la creó su compañero, ¿no? Él le va a poner escuela 1 porque ya la tiene. Una vez que creo la base de datos, ¿sí? Voy a ir a importar para hacer el trabajo al revés. Y voy a ir por, claro, seleccionar archivo y voy a buscar el archivo que me envió el compañero, el archivo .sql. Ese archivo escuela es un archivo .sql, esa es la extensión. Y le digo abajo, debo tener continuar seguramente. O importar. Ese archivo, ¿sí? Va a contener todo el esquema de la base de datos. Y si las tablas tenían datos, también va a importarlas con datos. ¿Ok? Fíjense que automáticamente recrearon el mismo esquema que tenía su compañero. Entonces, esa es la forma de trabajar. Un miembro del equipo crea todo el esquema, lo exporta y los demás miembros lo importan. ¿Sí? Es muy importante que todos tengan el mismo nombre de base de datos. ¿Sí? Que tengan el mismo nombre de la base de datos. Es muy, pero muy importante. Bien, eso por un lado. Ahora, recién preguntaba cómo hacemos para subir, qué subimos al proyecto, cómo subimos a GitHub este modelo. ¿Qué tenemos que subir? Cuando lo que van a subir ahora para la entrega 1, lo que van a enviar ahora para la entrega 1, es solamente el Word con las respuestas de esas consultas, el script de la base de datos, ese archivito que descargaron cuando exportaron, y una captura, ¿sí?, del modelito. ¿Sí? Cuando van a vista diseñador, una captura. Eso por ahora en esta primera entrega. Para la segunda entrega, cuando tengan que hacer la segunda entrega, ya van a tener clases en las que les vamos a mostrar cómo crear el proyecto en Java. Entonces, para la segunda entrega, cuando creen su proyecto en Java y suban a GitHub, el proyecto Java, copien en la misma carpeta del proyecto, ahí a nivel local, en NetBeans, peguen ahí el script de la base de datos, ¿sí?, también en el mismo proyecto. Entonces, cuando hagan el push, sube todo, sube lo de Java más el script de la base de datos. ¿Sí? Santiago pregunta, ¿esas respuestas de consultas en ScriptShop o en código? Lo que yo quiero ver es, no los resultados, la sentencia que usaste. ¿Sí? Puede ser un script, una captura de la sentencia que usaste o escrita por vos, un copy-pegue de la sentencia. No sé si se entiende. O sea, no quiero ver una copia del ejemplar, sino la sentencia que usaste, que puede ser, sí, una captura del mismo SAM. No sé si se entendió. Mañana seguimos con esto o tenemos que cargar todo ahora. Mañana vamos a dedicarnos pura y exclusivamente a las consultas. ¿Sí? Entonces vamos a usar la primera hora para de acceso a datos. Así nos adelantamos un paso, ya que van bastante avanzados. Entonces mañana Profe, se usamos la cortó un primera hora. poco. ¿Puede ser? Recién se me cortó Sí, lo que dijo.
Bien, bueno, mañana, ahí pregunta Jimena, si mañana vamos a seguir con esto. Sí, mañana lo que vamos a hacer es terminar con las consultas, ahí van a ir participando el grupo 1, grupo 10, que ya tenían casi todo armado, y el resto de las consultas, a ver cómo serían esas consultas, cómo las hacemos, y ya para empezar con la parte de acceso a datos, desde Java. ¿Ok? Esa es la idea.